Bienvenidos una vez más a las charlas con Hostline, donde tocamos temas de tecnología. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Una vez más, mi nombre es William Sánchez, yo soy el gerente de marketing de Hostline. Hoy queremos hablar de un tema que pues, es súper esencial en la parte de tecnología y de infraestructura TI. ¿Por qué lo llamamos esencial? En estos momentos digamos que de tema de pandemia y coronavirus, siempre es indispensable poder tener nuestras infraestructuras de TI en alta disponibilidad. ¿El por qué? Porque pues tenemos empresas, clientes, tenemos empleados que están disponibles o trabajando home office, teletrabajo, y necesitamos diferentes aplicaciones en donde almacenar, donde tener esta información que nos permita seguir trabajando de la misma manera. Adicionalmente, diferentes bondades que los data centers y toda esta infraestructura de TI nos va a permitir tener. Entonces, al desarrollar cada una de nuestras operaciones y de nuestros objetivos tecnológicos, pues los data centers, los servidores y toda la infraestructura que nosotros tengamos, sea local, sea tercerizada, son de gran valor para la compañía. Por eso, entonces, el día de hoy me acompaña Ángel Ortiz, nuestro especialista en marketing digital. También está con nosotros Carlos Mancera, él es uno de nuestros business managers de la compañía, y yo quien les hablo, pues William Sánchez. Entonces, queremos empezar primero hablando un poco de esa importancia de centros de datos. Y queremos hablar un poquito de la centralización de procesos, de hardware y de software. Entonces, ¿a qué nos referimos en ese caso? Nos referimos en un momento, en ese preciso instante, a la centralización de procesos, a la disponibilidad que necesitamos de hardware, a las aplicaciones, al software y todos los datos que necesitamos tener almacenados en nuestra, llamémoslo así, nuestra nube, nuestro servicio de data center. Esa parte es la parte fundamental que nos permite, como lo decimos en esta parte, organizar de presupuesto, disponibilidad, agilidad y todo lo que nos referimos en ese instante. Sí, así es. En términos generales, de lo que se trata siempre el ejercicio de organizar un centro de datos, pues digamos que es como si lleváramos el símil a una casa. En la medida que podamos organizar el software y el hardware, pues lograremos mayores rendimientos de escala y será más fácil administrar nuestro negocio. Y será más fácil controlar energía, será más fácil saber en todo momento qué, cómo y cuándo están nuestros equipos y nuestro software trabajando. De todas maneras, es una primera buena conceptualización inicial, tener claro que es importante tener un eje para organizar nuestra infraestructura TI. Listo. Entonces, eso nos referimos. Hay diferentes opciones, como lo mencionó Ángel, para tener ese data center, que diferentes instituciones, organizaciones a nivel mundial están encargadas de certificarlas para validar el nivel, la seguridad de la información, está en la capacidad de cierta manera garantizar que cada uno de los data centers y de los servicios que se están ofreciendo son lo suficientemente garantizables para cada uno de los clientes o de las compañías que deseen alojar sus servicios en un data center. Pero esas opciones pasan unas por tener un data center privado, tercerizarlo, o en algunos casos, como Google, como IBM, como otro tipo de empresas, como Facebook, como Instagram y como WhatsApp, en donde ellos propiamente construyen sus data centers y sus servidores y tienen la información o sus datos alojados en sus centros de información. Entonces, en el centro de datos privados, claramente tenemos unos pros, independientemente cuál sea el centro de datos privados. ¿Cuáles son esos pros? Que todo ese escenario hace que sea mucho más factible y más manejable para cada uno de los usuarios. Al estar el hardware en el sitio, el personal, cada uno tiene, digámoslo así, que cada empresa tiene su personal especializado y puede acceder en cualquier momento.
Entonces, si yo necesito, por ejemplo, yo tengo mi oficina es una pyme o una mediana empresa y tengo mi centro de datos en mi oficina, pues claramente en cualquier momento mi persona de sistemas, mi coordinador, analista, líder, como tengamos el cargo en cada una de las empresas, pues va a acceder en el momento que lo necesite. ¿Para qué? Para poder manipular y darle frecuencia o la posibilidad de los datos o de la información que se necesite. Si subimos un poco más el nivel de las empresas, cuando tienen ese centro de datos privado, pueden acceder, pueden facilitar, pueden hacer los correctivos necesarios para que se facilite la operación de cada una de las empresas. Claramente, la seguridad y el tiempo de actividad son una plena responsabilidad de ese personal de TI. Entonces son personas o son cargos que normalmente están 24/7 dependiendo de qué pueda suceder en cualquier momento. ¿Tú qué opinas, Ángel? Que efectivamente estas ventajas del centro de datos privados, de alguna manera, más adelante lo veremos, se pueden volver en una debilidad, en una franca desventaja. A mí siempre me ha gustado hacerme la pregunta, ¿y si pasa una emergencia a las 3 de la mañana? ¿Quién se hace cargo de eso? Pues obvio que no, el que le toca a la organización que sea dueña del centro de datos, pequeño, grande, mediano, y pues eso va a generar pues unas cargas adicionales de trabajo seguramente. eh, por decirlo de alguna manera, y llevarlo hacia otro escenario, la libertad, la autonomía, obviamente implica obligaciones y responsabilidades. Bueno, parte de los beneficios adicional al que mencionaba Ángel, que es la alta disponibilidad, no solo en los recursos físicos como el personal idóneo, al tenerlo en el data center, nosotros 7 por 24, es recursos adicionales. Los recursos adicionales que nosotros encontramos es el recurso eléctrico, ¿sí? Que cuenta con una alta disponibilidad, es decir, un 2N en este data center nuestro. El recurso de refrigeración, es decir, aires acondicionados, UPS, digamos que una serie de elementos que si los llevamos a la solución in-house, pues se nos vuelve un poco inmanejable porque tenemos que tener una serie de proveedores, una serie de suministros, contingencias para cada uno de ellos, y esto pues ya existe en el centro de datos privado. Entonces, el mensaje detrás de esto es que hay muchos costos ocultos que realmente a veces no contemplamos en una primera impresión y decidimos montar la infraestructura en un servidor dentro de un rack en una oficina. Pues eso al final se convierte en un tema bastante riesgoso porque la información, es decir, el core del negocio, está pues colgando de una cuerda floja que es la energía regulada que pueda tener yo en el centro de datos in-house. Al tener, pues al comparar, digamos, estas cosas, es una mala comparación porque es comparar una super infraestructura que se tiene en los data centers versus la infraestructura que uno podría tener in-house, a menos que pues quisiera invertirle digamos, el presupuesto suficiente para tener redundancia en todos los sentidos. Y en este caso, pues aplica mucho mejor tener un servicio en un data center privado. ¿Ok? Ok, sí, clarísimo, clarísimo en eso de los pros de cuando hablamos de centros de datos tercerizados, que es cuando empezamos a ver falencias y como lo estaba mencionando Carlos, empezamos a ver las falencias de los centros de datos privados. Entonces, al ser el centro de datos privado y tener sus falencias, pues vemos como una gran opción tercerizarlo. ¿Por qué se visualiza y por qué se ve que los centros de datos tercerizados o externos, como los llamamos en muchas otras cosas, funcionan y permiten que el core no vaya de la mano? Porque finalmente, al tener la operación in-house, estamos teniendo, pues aparte del recurso humano y todas estas, dependemos claramente del conocimiento, de la especialización, pues no de, académica, sino de la especialización de la persona, el conocimiento, las habilidades y sobre todo la alta disponibilidad que dependemos de estos recursos. Al tenerlo tercerizado, pues fácilmente hay unos pros que nos van a facilitar. Si quieres, Daniela, podemos pasar a centros de datos externos y los pros, donde vemos que esa facilidad de que nos ofrece el centro de datos externo
nos permite disponer de diferentes beneficios que le pegan de todas las formas a la compañía, sean recursos económicos, sean recursos de disponibilidad, sean recursos hasta de herramientas tecnológicas y hasta de servicios. Luz, hasta de la parte humana, donde finalmente se ofrecen conexiones, se ofrece disponibilidad, se ofrece crecimiento sin tener que ir a buscar un recurso. No sé, hoy somos una, una microempresa o una startup en donde iniciamos nuestro proyecto y finalmente despegamos a una magnitud que no lo esperábamos. Esas startups, como en este momento, están creciendo de una manera increíble por el lado de la nube y sus servicios están alojados. Hablemos de un e-commerce o hablemos de una empresa de capacitación o una empresa de servicios, de los servicios que se están ofreciendo en este momento. Pues finalmente esa disponibilidad ellos tienen que tener crecimiento y facilidades de poderle ofrecer un buen servicio al usuario. Eso nos permite que cuando lo tercerizamos podemos crecer a gran escala al aumentar la cantidad de hardware que necesitamos y eso nos va a facilitar también la cantidad de usuarios y de operación que podemos tener en la compañía. Eso nos facilita que la experiencia de usuario del cliente sea agradable y pues claramente eso nos pega en el core de negocio y la parte financiera. Entre más tengamos a nuestros clientes mucho más contentos y agradables con nuestra experiencia de usuario en nuestro paquete, finalmente al resultado va a ser una fidelización del cliente o una operación exitosa. Y uno sabe que una de las maneras más confiables de garantizar el servicio y obtener algunos nuevos clientes es el buen servicio y la buena experiencia. A mí me gusta en estos casos hacer una comparación y es como la charla está dirigida a personal netamente administrativo de carácter gerencial que normalmente no debería dominar, pues, digamos, las minucias técnicas. Seguramente los paralelismos sirvan para entender más fácil el tema. Cuando yo como persona natural pretendo tener una vivienda y quiero tener seguridad, pues yo correría con los gastos de implementar, no sé, un sistema de monitoreo, seguramente un celador y así sucesivamente. Ahora, si yo me vinculo a un conjunto residencial, en común podemos pagar y tener un servicio de vigilancia, un servicio de cámaras para todos. De la misma manera, los centros de datos. Si yo tengo uno privado, pues yo asumo todos los gastos, todos los costos, todos los riesgos además. Mientras que si logro contratar un servicio externo, pues ya este prestador de servicio ya posee la infraestructura, ya posee todas las condiciones, tanto de internet de alta disponibilidad como de redundancia, que si se cayó una conexión, la otra puede entrar, que si se me fue la luz, otro servicio automáticamente entra a sustentar el fluido eléctrico. Y que si las condiciones climáticas cambiaron bruscamente, pues no se van a ver afectados mis equipos. La comparación de pronto puede servir mucho para ver las bondades de efectivamente tener un proveedor externo, quien ya tiene las condiciones físicas de infraestructura para que nuestros equipos estén debidamente soportados. Sí, mira, me sumo al discurso de ustedes, a la explicación que ustedes han dado, añadiendo que a veces no dimensionamos el espacio físico que nos está consumiendo los recursos que podríamos tener in-house versus los recursos o versus el espacio físico que ya está en un centro de datos alterno. Entonces, al ver esto como un pago de arriendo de un puesto de trabajo o un par de puestos de trabajo menos, pues eso, digamos que imposibilita o me genera unos costos adicionales que debemos contemplar también. Esos son parte de los costos ocultos que hablaba en el mensaje anterior. Entonces, siempre tener en cuenta que estos centros de datos externos o estos centros de datos privados cuentan con todas las facilidades y con todas las altas disponibilidades, o sea, llegar a un 99.995 es, digamos que es algo bien fuerte, bien agresivo para un mercado como el nuestro. Eso es brindarle al cliente pues todas las condiciones y características técnicas en cuanto a la parte física y en cuanto a la parte de conectividad, que a veces obviamos eso un poco
Este data center nuestro tiene pues obviamente una redundancia al ser Tier 4 y al tener una configuración 2N, pues necesariamente tenemos que tener la conectividad supremamente cubierta. Entonces, eso nos ha permitido durante los últimos 5 años no tener caídas en el servicio. Eso es algo muy importante para resaltar aquí en esta parte de la presentación. Adelante, por favor. Claramente, Carlos, hay algo que también debemos agregar y es que en este momento de coyuntura, donde es una situación que se presenta de la noche a la mañana y nadie la esperaba, nadie está preparado, pues lo que nos facilita y lo que nos permite trabajar en muchas ocasiones y permite que la operación fluya de cierta manera sin tener ningún inconveniente en el core de negocio. Estas soluciones informáticas que nos permiten alojar y trabajar de todas las maneras y de toda forma con un gran trabajo esencial en cada una de esas. Listo. Entonces, como estábamos hablando de las ventajas, o sea, siendo objetivos, por supuesto que un centro de datos externo también tendría sus debilidades, entre comillas, sus contras. ¿Cuáles serían estas? Por supuesto que al ser un centro de datos externo, pues yo como persona o empresa que tengo contratado el servicio, no puedo entrar a cualquier hora a ver mis equipos. Debo someterme seguramente a unos horarios, seguramente debo someterme a unos protocolos y unas reglas propias del centro de datos. Yo lo mencionaba en un momento dado diciendo que cuando el centro de datos era mío, pues podíamos entrar, salir a cualquier hora sin ningún problema, pero de la misma manera, toda la responsabilidad, toda la carga económica, laboral y técnica corría por cuenta mía. En este caso, pues no se darían las condiciones para esto. Sí, un poco ahí, digamos, convirtiendo la debilidad en fortaleza. Em, Cuando uno tiene que trasladarse, bien sea a mi centro de datos que está en la oficina mía o al centro de datos del data center, al centro de datos alterno, pues básicamente tengo que contemplar un desplazamiento y un tiempo de desplazamiento. En el centro de datos alterno, tal vez la ventaja el beneficio que yo puedo tener es que como tengo personal 7 por 24, entonces voy a tener unas manos de apoyo en el data center en cualquier momento. Yo 2 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora que se presenta el incidente, puedo generar con una simple llamada, una simple instrucción o vía remota pues hacer los ajustes que necesite dentro de los servidores que tengo allá alojados. Eso es como algo bien importante recalcar en esta parte de la presentación y es que voy a tener esas manos remotas inteligentes que me van a apoyar en el momento de cualquier situación desfavorable para mis servidores, para mi infraestructura que tenga en ese data center. Eso le sumaría yo ahí, como convertir la debilidad en fortaleza en algún momento. Por supuesto que sí. Podemos mirar ahora sí en el siguiente slide la propuesta de valor de Hostline. En este caso se trata de hablar, pues primero que la compañía tiene presencia en más de 13 países. Segundo, que tenemos centros de datos en 11. Tercero, que desde hace más de 10 años venimos prestando el servicio en muchas partes del mundo. Luego, el core del negocio de Hostline es ese. Ahora bien, en Colombia el ciclo de operaciones viene también hace muchísimos años y estamos orgullosos de decir que no solo sabemos, sino que tenemos todos los elementos para prestar un buen servicio. Ángel nos comentaba que nosotros tenemos una experiencia en tiempo en Colombia ya, y una experiencia a nivel regional. ¿Me siguen? ¿Me sigues, Ángel? Sí, por favor. Okay. Entonces, una experiencia pues a nivel regional que nos da conocimiento todos los días, conocimiento de otros mercados como el mercado americano, que es donde está nuestra casa matriz, el mercado latinoamericano a través de mercados fuertes como Brasil, que es un mercado gigante. Tal vez el segundo puesto en Latinoamérica nos lo peleamos entre México y Colombia. Somos orgullosos de decir que en Colombia pues hemos desarrollado bastantes proyectos y nichos de mercados exigentes como el sector gobierno, como el sector financiero, como el sector educativo y bueno, otra serie de sectores que están aquí. Y eso pues nos da experiencia en dos cosas. Uno es en conocimiento de cliente y en desarrollo de proyectos.
Los proyectos de data center asociados pues tienen muchos otros servicios como migraciones de servicios, migraciones de data center del in-house del cliente a nuestro data center. Y en eso hemos adquirido experiencia con manejo de centros alternos de operaciones. Hoy día tenemos más de 50 puestos de trabajo disponibles para clientes que tienen sus centros alternos de operaciones, con una dotación pues de primera línea, desde cámaras de seguridad hasta salas de reuniones con video BIM, bueno, todo, equipos de cómputo configurados ya listos para que en el caso de alguna emergencia, pues el cliente pueda llegar a este centro alterno de operaciones y operar como si estuviera en su oficina. Y el know-how, el gran conocimiento que hemos desarrollado desde la parte de operaciones. Tenemos un pool de ingenieros que tienen pues bastante experiencia, han venido del sector del lado cliente, se han venido a este lado para contarnos sus experiencias, y a través de esas experiencias nosotros hemos ganado conocimiento y un mejor manejo y desarrollo para nuestros clientes. Simplemente para contarles a quienes no sepan o recordarles a quienes ya saben que estamos en pleno proceso de construcción de nuestro nuevo data center en la zona franca de Tocancipá. Pues por obvias razones duró pues las semanas de la pandemia declarada, de la emergencia sanitaria declarada, pues fue imposible continuar las obras, estaba detenido, pero seguramente esta semana continúe el proceso. Se está trabajando fuertemente en esto. Las especificaciones y las características pues están en nuestra página web. Como decía Carlos, tiene características de Tier 4 y posee pues lo mejor de lo mejor que podemos presentar en el mercado. La intención es ampliar nuestra infraestructura, la intención es ofrecer cada vez un mejor servicio y tener una mayor cobertura para todos nuestros clientes corporativos. Bueno, pero mira, yo quiero ahondar un poco más en este gran proyecto que tenemos en Colombia, que es la construcción de este data center Tier 4 en la zona franca de Tocancipá, pues que genera unos beneficios arancelarios para la infraestructura de hardware que vamos a instalar ahí, que obviamente se endosa al cliente ese beneficio en tarifa. Y es un proyecto bastante interesante porque a nivel compañía se están construyendo en dos partes del mundo estos dos data centers de las mismas características, de las mismas condiciones. Nosotros queremos hacer de este data center un data center asequible para los clientes. Vamos a contar con nube privada, nube pública. Ya tenemos hoy día una nube pública muy desarrollada en Estados Unidos que se llama ONAP. Esa nube pues nos sirve para muchos de nuestros clientes, más de 10.000 clientes en Colombia están alojados en esa nube, y el objetivo pues obviamente es que este data center sea un beneficio para nuestros clientes. Pocas empresas son tan visionarias a futuro, porque construir esto no es un recurso económico pequeño, es un recurso económico bastante fuerte que invirtió la compañía, y esto es una visión a largo plazo, una visión a largo plazo de un país donde estamos construyendo, de un país donde estamos desarrollando. Tal vez muchos sectores económicos están teniendo miedo hoy en día, pero pues para nosotros es más bien una oportunidad de capitalizar nuestro nombre en el mercado. Eso nos hace bastante robustos. Bienvenidos a visitar la página, como dijo Ángel, a revisar nuestro diseño, a revisar nuestros servicios que vamos a tener en ese data center. Vamos a seguir, digamos que prestando de mejor manera los servicios que hoy día prestamos, y seguramente vamos a expandir algunos otros servicios. Entonces, bienvenidos. Vale, muchísimas gracias a Carlos. Ha sido una gran ayuda para este tema puntual del nuevo data center. Tenemos en las diapositivas pues 3 recursos que los invitamos a visitar de la de webgrafía, 3 posts del blog que pueden seguramente apoyar mucho de esto que acabamos de decir. Para quienes sean de texto, personalmente soy de texto, los artículos pues están alojados en el blog de Colombia. Cuando les compartamos el video formal o aún las diapositivas vía slideshare, pues estarán los hipervínculos respectivos. En este instante abrimos entonces el ciclo de preguntas y respuestas. Si tienen inquietudes, las que sea, con mucho gusto,
las que podamos resolver ahí las resolveremos y las que no, pues trataremos de resolverlas apenas podamos. Germán. A ver, abramos el micrófono para Germán, a ver si puede intervenir al aire más fácil. Hola, Germán. Buenos días. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, señor. Tengo dos preguntitas. Nosotros somos una empresa que tiene el servicio en Hostdime hace ya varios años. Tenemos un servidor en Orlando con el aplicativo que utilizan nuestros clientes. Dos preguntas. La primera, hace poco tuvimos un incidente, se nos dañó un disco, nos tocó traerlo a Colombia para poder recuperar la información, algo horrible pues. Entonces, ¿cómo podríamos eventualmente pasarlo al servidor que dicen van a tener o el centro de datos que van a tener en Tocancipá? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasaría en un caso de desastre allá en nuestro servidor? Que hubiese una inundación, que se dañaran los dos discos, o hubiera un terrorista. Bueno, perdonen que la ponga tan grave, pero ya hoy día todo puede pasar. ¿Qué pasaría? ¿Qué podríamos recuperar allí? Claro que sí, no hay problema. Mira, bueno, seguramente el servicio que tú tienes hoy día es sobre un servidor virtual que está en el data center de un VPS, se llama este servicio para nosotros. Es dedicado. Ok, es dedicado. Y tuviste un incidente con el disco. ¿Tenías contemplado de pronto un tema de backup o de contingencia? Porque digamos que vale la pena a veces uno tener contingencia y la red de data center pues nos permite hacer esto, ¿sí? Este tipo de servicios. Todos sabemos que nada es 100% fiable, ¿no? Nada es 100% seguro. La experiencia que hablo yo del 99.995 de nuestro data center en Colombia con esa disponibilidad, pues obviamente es para la infraestructura como tal del data center. Ya cuando tú como cliente eliges tener un servicio con unas características, pues obviamente para este caso nuestra recomendación es hacer un backup o una contingencia en otro data center. Si quieres lo hablamos internamente, pues tú nos dejas tu correo, yo te contacto vía correo y empezamos a hablar cómo podemos mitigar ese riesgo que tuviste o esa situación que tuviste del incidente del disco, ¿te parece? Y sí, para cuando ocurren estos desastres, o sea, seguramente pues nos damos cuenta hoy día que la naturaleza y el ambiente pues nos puede afectar en cualquier momento sin estar tan preparados. Digamos que en ese tema lo que nosotros podemos hacer es alojar en un segundo o un tercer data center fuera del país la misma información, una réplica, un espejo de la información del cliente. Esto es un servicio que se llama Disaster Recovery as a Service. Se escribe DRAAS. Entonces, sí, hay bancos, hay muchas compañías que pues entienden que su operación ir alrededor de la información que tienen en estos data centers, y lo que hacen es una réplica para mantener la operación en un segundo, en un tercer data center, que seguramente también en esa información que vamos a cruzar los dos, pues te voy a contar un poco más a fondo y en detalle en qué consiste ese DRAAS, Disaster Recovery as a Service, ¿de acuerdo? No sé si con esto quedó un poco clara la respuesta a tu pregunta y a tu inquietud y pues al incidente que ocurrió. De todas maneras, yo quiero añadir algo, si me permiten, y es que casi nunca se menciona, pero los centros de datos Tier 4 literalmente son a prueba de bombas, a prueba de azonada, poseen unos muros de hormigón, o sea, a efectos de construcción parecen más una fortaleza, como un fuerte de esos que describen en las películas. Bueno, como si fuera poco. Señor. Sí, también que el terreno donde se puede construir un data center Tier 4, o pues que cumplan la norma Tier 4 del uptime, debe ser un predio donde no se hayan presentado inundaciones los últimos 100 años. Entonces es una característica del terreno como tal. Adicional a lo que dice Ángel, que la construcción es tipo búnker, ¿no? Tiene aislamiento, pues sistema de detección de incendios y de extinción de incendios, que no es agua como uno pensaría, o es un gas básicamente que lo que hace es reducir la cantidad de oxígeno para que
el fuego no haga combustión, ¿sí? Pero reducirlo de tal manera que la persona o un ser humano que esté ahí en esa zona pues no tenga una situación compleja. Lo reduce entre creo que es menos del 27% de oxígeno en el ambiente. Entonces, ahí lo que permite es mitigar el fuego, pero pues no dañar a la persona. Esas son algunas de las características de un data center Tier 4. Pero de pronto una caída de voltaje, pues una pregunta de ignorante, una caída de voltaje de energía puede dañar dos discos de un mismo servidor. En ese orden de ideas, ¿cómo podríamos recuperar ahí la información? Sí, ahí yo lo que considero es que deberíamos buscar un data center espejo para, digamos, poner un disco espejo en otro servidor para que esto no suceda. No tengo, pues, si quieres hablamos más en detalle en privado de qué fue lo que sucedió en esa situación particular, porque normalmente los servidores que se instalan en estos data centers deben tener una configuración 2N, es decir, dos entradas de voltaje. El data center como tal provee dos fuentes de energía diferentes, así sean por generadores, pero tienen que ser completamente diferentes. Entonces, pues ahí tendríamos que mirar, hacerle un poquitico de ingeniería forense a la situación que se te presentó y pues buscar alternativas, pues las que se me ocurren ahora son esas, ¿no? Un data center, un segundo data center alterno, o tener información espejo en un servidor en oficina del cliente, que es lo que hacen muchos clientes que han construido su data center y no quieren perder esa infraestructura, entonces ponen en la nube, en estos data centers tercerizados, ponen la infraestructura operativa y una contingencia en oficina personal del cliente para pues evitar cualquier incidente, o sea, para tener una muy alta disponibilidad. Vale, entonces esperamos los datos de Germán por el interno para que Carlos amablemente nos ayude a, pues, a tratar de entender mejor la situación personal de Germán, ¿no? Vamos a abrir el micrófono para Lady. Listo, abriendo el micrófono para Lady. Hola. Lady, buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Mi pregunta es la siguiente, digamos, nosotros estamos ahorita empezando como en ese mundo sobre todo de la parte de virtualización, ¿sí? Y digamos, si yo tengo un cliente o tengo muchos clientes, digamos unos 1000 clientes y necesito 1000 recursos, si de pronto yo llego a tener de un momento a otro crecimiento, si es un crecimiento grande o rápido, ¿qué tanto es la rapidez que me pueden ustedes, digamos, apoyar con la parte de esa escalabilidad para mis clientes? Lo pregunto por qué, porque resulta que nosotros estábamos trabajando con un data center y resulta que ellos se demoran de 20 días y todavía no han dado respuesta ni nos han podido apoyar en la parte de crecimiento para nuevos clientes. Entonces, por esto es mi pregunta. ¿Puedo apoyar la respuesta, Ángel? Dale Carlos, por favor. Lady, gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante porque en el tipo de infraestructura o en el tipo de servicio que tú tengas, pues seguramente todos van a tener una limitación. Cuando tú tienes infraestructura dedicada, es decir, un IaaS, una infraestructura como servicio, esos servidores se configuran de acuerdo a un requerimiento de un alcance inicial tuyo como cliente y nosotros proyectamos hasta un 30% de crecimiento, ¿de acuerdo? Hay variables que digamos en algún momento se nos salen de ese radar del 30% de crecimiento y lo que nosotros tenemos como pues bondad o beneficio que te podamos ofrecer en ese caso es que nosotros tenemos unos servidores virtualizados, unas máquinas, unos VPS. Nosotros rápidamente, o sea, rápidamente es en cuestión de menos de una hora, nosotros hacemos la configuración de esos servidores virtuales para que tú o migres servicios o operes por ahí servicios. Ya pues entramos es a una consultoría donde tú nos cuentas qué sistemas operativos tienes o qué puede ser sensible a ese crecimiento para nosotros contemplar o bien sea en una máquina privada, en un IaaS, o bien sea en una máquina virtualizada. Ese es tal vez el beneficio que te podríamos ofrecer para esta situación. O sea, tú tienes, yo vuelvo y pongo, sin conocer tu negocio,
pongo sobre la mesa el caso de los call center o de los contact center. Ellos cuando hacen campañas, por ejemplo, hay un concierto o hay un evento, ellos hacen campañas y necesitan crecer en, no sé, en 1.000 puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, o en 100 puestos de trabajo. Entonces necesitan tener esa disponibilidad inmediata de crecer en esos recursos. Nosotros a través de esos BPS, inicialmente lo podemos hacer de manera muy rápida. En la infraestructura dedicada, pues contemplamos, como te digo, ese 30%, pero no necesariamente es camisa de fuerza tener ese 30%. Hay clientes que nos dicen, mira, yo quiero crecer hasta en un 70 o un 50%. Sí, estimo que en algún momento puedo crecer hasta en un 50% la infraestructura. Entonces, lo que hacemos es configurar esa máquina con esas condiciones para que el cliente pueda crecer en ese tamaño, en esa medida, en esa proporción. Entonces, no sé si fui concreto con tu respuesta y si fui bastante, si fue ajustado con la respuesta que te di. ¿Nos cuentas? Sí, sí, muchas gracias, se me ayudó bastante, la verdad sí, sí me respondió la pregunta. Gracias, Lady. Pareciera ser que nadie más. Entonces, nada, agradecerles mucho su atención. Ángel, Eh, Señor. un aviso parroquial antes de terminar nuestro webinar. Yo quisiera también tener información de ustedes, nuestros escuchas que han venido creciendo todo el tiempo. ¿Cuáles serían algunos temas de interés para ustedes? Si nos los pueden poner ahí en los comentarios, nosotros vamos a ir desarrollando pues en cierta medida los temas que ustedes nos recomienden ahondar para ustedes tener mayor conocimiento en este tipo de temas. Eso me gustaría pues antes de cerrar el webinar. Total, casualmente en este instante Daniela nos está proyectando una pequeña encuesta. Son con 3 temas seguramente que podemos escoger en este instante para que ustedes voten y bueno, lo tomemos en consideración. Mientras esto sucede, nada, darle las gracias, invitarlo la siguiente semana, por supuesto, a otro webinar interesante vía Hotline. Gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir las invitaciones, el material con sus amigos, con sus contactos. Muchas gracias por todo su feedback y estaremos muy pendientes de los comentarios. Ha sido un gusto y nos seguiremos viendo en la web. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buen día para todos.